Hola Elena, ¿cómo estás? Cristo es mi dulce Salvador y eterno Redentor. Oh, nunca lo podré parar, la venga de su amor. Le seguiré, pues es la luz. No temeré, lleva su cruz. No temeré, lleva la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Voy a encontrarla y a tener. Con Cristo siempre reinaré. Gloria a encontrar allá que esté con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador y amigo Elena, ¿se ve fiel. bien? ¿Ves bien claro? A ver, avísame, escríbeme. Ah, qué bueno. Sí se ve bien claro, dice. Vamos a empezar, pues, ¿no? ¿Tienes algún aviso? ¿Quieres dar algún especial? ¿Te gustaría dar un especial? Muy bien, entonces la Amanda no quiere dar ningún especial. Muy bien, vamos a empezar. Parece que los hermanos no se han despertado todavía. Pienso que ellos creen que creen que es a las... Creo que la hora se ha atrasado y así que ellos piensan que son las 9:30, pero son ya las 10:36. Entonces, queremos dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo con los hermanos de la iglesia y todo eso. Así que vamos a empezar, termina esta alabanza y empezamos. Un saludo para todos, saludo para Elena, para el Ralfi, la Kendra, bueno, Emanuel, me imagino, ojalá que esté bien, Emanuel. Saludos para todos, eh, para la Manese, el Adi, el Madson, la Rebeca, la Emi. Ah, saludos para todos, Sandro, Nicole, Maite, Madeline. Ah, saludos a Francisco, a la Javiera, a la Marianita, al hermano Iván, la hermana Verónica, obviamente. Saludos a Ricardo, Darlencita, la Abby, la Anita. Saludos al hermano René, a la hermana Lina. Saludos a Fermín, Paulina, Paulito, Priscilita, Pauli Chica.
Saludos al hermano Luis, a la hermana Patricia, al hermano Luis, a la hermana Miriam. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos, a Leonor y su familia. Bueno, a todos. Bueno, vamos a empezar. Primero, obviamente, dando gracias a Dios por todo lo que... empezamos dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. De todas maneras, este tiempo de cuarentena es un tiempo especial en que finalmente Dios tiene que ser glorificado. No nosotros, sino el Señor. Así que en ese sentido, queremos empezar saludando a los hermanos aquí de la Iglesia Bautista Victoria, como estaba nombrando a los hermanos, nombre por nombre, y es mi oración que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Y también a las personas por las cuales oramos. Oramos, por ejemplo, por Ailín Álvarez y su familia. Oramos por Jacqueline Ortúzar, por Paola Mercado. Oramos por todas esas personas con las cuales hemos tenido últimamente contacto. Y oramos obviamente por nuestros vecinos, por nuestros parientes, ¿no? Así que saludos a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Victoria. Saludos a los hermanos que nos ven en Iquique, en Copiapó, en Santiago, en Isla de Chiloé. Bueno, también saludamos a los hermanos en Perú, pero hay mucha gente que nos está viendo y queremos hacerle llegar un saludo, un abrazo a ellos y oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Saludos también a los hermanos en Estados Unidos, al hermano Torú y su familia, que nos vea el pastor Carlos Marquina, su familia. Bueno, saludos para todos y no se olviden en cuanto a los consejos, ya sabemos, tenemos que obedecer a las autoridades, el primer consejo en este tiempo, y no salir si no es absolutamente necesario, ¿verdad? Tratar de no salir, tratar de cuidarnos nosotros y también lavarse las manos, mantenerse aseados, no acercarse mucho a las personas. Entonces guardarse finalmente, tratar de guardarse, ser precavidos, ¿verdad? Y también ¿cuánto se llama? Nuestros deberes como hijos de Dios, como creyentes, es siempre, todos los días, orar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17 o 5:18, ¿no? O 17, orad sin cesar. Entonces, aparte de orar sin cesar, obviamente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos orar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Entonces, como nuestros deberes. Y también ese es el tiempo en que tenemos que pasar mucho tiempo en las Escrituras, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Ya sabemos lo que dice sobre leer la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, cuando dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurado el que las lee. Y cuando las leemos con ganas, obviamente, quien nos enseña es el Espíritu Santo. También esos serían nuestros deberes como cristianos y obviamente como familia es el tiempo en que pasamos todos juntos, alabando al Señor, glorificándole a Él. Nosotros como padres les damos el ejemplo a nuestros hijos con mostrando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y también en cuanto a los avisos, no se olviden hoy día a las 10:30 lo que es la escuela dominical, el servicio a las 8:30 de la noche, luego el martes 8:30 y el jueves a las 8:30 de la tarde. Y nuestros deberes como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, hoy día la hermana Paulina va a estar entre las 3 y 4 en la iglesia, así que los que saben lo que tienen que hacer, acérquense a la iglesia. Y bueno, si no, lo otro es, ya les escribió la hermana Darling y Ricardo lo que tenemos que hacer. Así que eso. Y no se olviden también hoy día a las 10 de la noche seguimos orando al Señor, ¿verdad? Seguimos nuestro tiempo de oración. Entonces, yo más tarde por el WhatsApp voy a escribir el texto guía
el texto guía de esta tarde, ¿verdad? Entonces, todas las noches tengo entendido que muchos hermanos han estado orando. Comparto con algunos hermanos los tiempos de oración. Por ejemplo, con el hermano Luis Molina, ellos y la hermana Miriam siempre me comparten lo que les impactó del tiempo de oración, lo que les impactó el texto guía. Los otros que me comparten son la hermana Darling y Ricardo. De los demás, no, la hermana Verónica a veces me escribe que leyeron o que oraron. Así que les animo a todos a pasar tiempo en oración. Todos juntos oramos a las 10 de la noche. Entonces ya sabemos los motivos de oración. Son por la iglesia, por, uh, por las autoridades, por este problema que está pasando, por los misioneros, ¿verdad? Por los misioneros en Tailandia, la hermana Ruth Peña, orar por el pastor Renzo Zúñiga allá en Marruecos, por la hermana Sharon Cuevas que iba a estar que está en Israel y bueno, que iba a venir acá en abril, pero sabemos que no va a ser posible porque con esta situación, que está complicada, no creo que pueda venir ella. Tenía su pasaje justo para el 2 ¿cómo se llama? De abril. O sea, ya estamos 5. O sea, obviamente ya no puede estar acá. Entonces estamos hablando con ella la posibilidad de que esté con nosotros ¿cuánto se llama? En octubre. Así que hay que estar orando por él. Y también esta semana nosotros teníamos una conferencia sobre la Semana Santa, pero como ustedes saben, no es posible llevar adelante esto. Entonces, en mayo pienso que vamos a tener el programa de aniversario, la conferencia de aniversario. En julio tenemos otra conferencia y luego en noviembre la conferencia misionera. Así que hay que estar orando por todas estas cosas. Muy bien. En esta mañana los invito a abrir sus Biblias en Tito capítulo 2, versículo 13, y obviamente dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de verdad. Alguien decía, esta situación complicada, hay dos maneras de enfrentarnos. Una manera de enfrentarlo sería desde el punto de vista de lo negativo, de la queja. Y entonces si nosotros nos ponemos negativos y quejosos, definitivamente caemos en angustia, en depresión, en pánico. ¿Entiende? Y el otro punto, la otra manera de enfrentar esto es desde la fe, no desde el temor, sino desde la fe, desde la convicción que todo esto lo controla Dios, como ya hemos visto los versículos donde decía, por ejemplo, no me equivoco, en Isaías 22:33, cuando decía si yo enviare, si yo cerrare los cielos. ¿Entiende? Entonces eso, o si yo enviare plagas. Entonces todo esto cuando Dios se pone en primera persona, yo, quiere decir que Él tiene el control. Quiere decir que esto, aunque los hombres lo hayan hecho, sin duda alguna viene de Dios. Entonces, si nosotros enfrentamos desde ese punto de vista, evidentemente vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque es un tiempo especial donde podemos pasar alabando al Señor, orando, estudiando la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces depende de nosotros. No podemos cambiar las circunstancias, pero nosotros sí podemos decidir cómo enfrentar las circunstancias. Y la mejor manera de enfrentar esto es con nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Muy bien, la semana pasada habíamos estudiado sobre Apocalipsis capítulo 5. Entonces, como les decía, el libro de Apocalipsis, el bosquejo era las cosas que son, o las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Son lo que decía, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 1 al 3, hablando de las cosas que fueron, ¿no? O sea, de la iglesia. Luego Apocalipsis 4 y 5 son dos escenas celestiales. Ya hemos argumentado que la iglesia ya está con el Señor. Y Apocalipsis capítulo 6 para adelante es ya la gran tribulación, ¿no? Entonces, lo que a nosotros como creyentes nos tiene que consolar es el hecho de que antes de que venga la gran tribulación hay un arrebatamiento. Porque ya hemos visto en esa escena celestial del capítulo 5 donde Cristo es digno, digno es el Cordero,
Es digno porque es el único que tiene la autoridad absoluta y total de desatar los sellos. ¿Y qué son esos sellos? Esos 7 sellos son los 7 juicios que vienen sobre la tierra en la gran tribulación. Pero antes de eso, antes de la gran tribulación, obviamente, la iglesia es arrebatada al cielo, y de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Y cómo sabemos que está arrebatada? Porque en el capítulo 5, 4 y 5 vemos a la iglesia en la presencia de Dios. Y la iglesia son los ancianos, porque dice, primero habla de un número simbólico, 24 ancianos, pero más abajo dice que esos ancianos eran millones de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, ahí la respuesta es obvia. Y donde los ancianos cantan y dicen, nos has redimido primero. La pregunta es, ¿a quién ha redimido el Señor? A los ángeles no. El Señor ha redimido a las personas, o sea, a la iglesia, que compraste con tu sangre. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes para siempre. Entonces la iglesia está ahí. Entonces, ese es nuestro gran consuelo. Y justamente con esto, con ese pasaje queríamos ligar lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo, escribiéndole a Pablo, le decía, ¿no? Le instaba a que él enseñe la sana doctrina, porque eso glorifica a Dios, eso da crecimiento espiritual, eso es de mucho beneficio para los creyentes. Entonces le decía en el versículo 13 ahí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, esa palabra aguardando está hablando de la acción de esperar, de la acción de esperar que la venida del Señor era inminente, que en cualquier minuto, desde hace 2000 años, los creyentes han estado esperando que el Señor venga y les lleve. Y obviamente eso es lo que pasaba. Y dice, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe ni los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Eso es lo que voy a leer en San Mateo capítulo 24, versículos 35 para adelante, cuando el Señor Jesús les decía a los discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Entiende? Entonces ahí está. O sea, nadie sabe en qué minuto va a ser. Solamente sabemos una cosa, que su venida es inminente. O sea, en cualquier minuto. Puede ser mañana, puede ser ahora. Pero usted y yo sabemos perfectamente que el arrebatamiento de la iglesia, ese evento, va a ser en cualquier minuto y está más cerca de lo que nos imaginamos. Y obviamente también hay un pasaje en el libro de Segunda de Pedro, yo voy a leer Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10, cuando dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en este tiempo que es complicado, el Señor da la oportunidad a las personas para que se arrepientan. Y de hecho, usted puede ver en las calles de Italia, en las calles de España, de Francia, de Holanda, si usted ve algunos videos, hay mucha gente, hay creyentes que salen a sus edificios a cantar santo, 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 muchos himnos, ¿no? Entonces obviamente eso es impactante para muchas personas. En Perú hay un misionero que sé que él está en un pueblito y él tiene un micrófono y sale todas las tardes cuando empieza el toque de queda para animar a la policía, al ejército, y ahí él da predicaciones, él comparte versículos, comparte himnos. Entonces el ejército no le dice nada porque el mismo ejército se siente con eso animado, o sea, porque muchos himnos cristianos son consoladores, como Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado fui. Habría que ser tonto para no encontrar en una letra, en una composición o en un himno tan hermoso, tanto consuelo. Entonces estamos viendo que Dios en realidad sigue dando la oportunidad, ¿verdad? Por eso dice ahí, 2 de Pedro 3, 9 y 10, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora el versículo 10, lo que nos interesa, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ve lo que decía, o sea,
es inminente la venida del Señor, el arrebatamiento. Inminente significa de un momento a otro, ¿no? Dice, en el cual los cielos pasarán como con grande fuego. Entonces, dice ahí como ladrón en la noche. Y lo que le decía también en Mateo capítulo 24, decía ahí que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Entiende? Entonces, quiero que veamos, por ejemplo, sobre esto, sobre este acontecimiento que estamos esperando como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, en todo el mundo, a través de todas las edades. Tenemos una promesa de esto. El Señor Jesús en San Juan capítulo 14, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, San Juan capítulo 14, en versículos 1 al 3, él daba una promesa, ¿verdad? Una promesa ahí a los discípulos, ¿no? Esta es una promesa para todos nosotros, evidentemente. Dice ahí, el Señor Jesús decía, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, él, ya parafraseando un poco, sé lo que diría, ¿no? Aunque se entiende claramente lo que dice ahí. No se angustien, ¿no? No se angustien, porque les había dicho que él se iba a ir. No se angustien, dice. Confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, primero lo que está pidiendo él, que ellos tengan una confianza. Tengan una confianza. ¿Por qué? Porque él dice, en el hogar de mi Padre hay muchos lugares o viviendas donde vivir. Entonces, él les dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para preparar lugar allí. ¿Entienden? Entonces, cuando él se fue, hace 2000 años, sabemos, él vino, él fue crucificado, luego de 3 días él resucitó y 40 días después de ministrar, él se fue otra vez a los cielos. Entonces, él se fue. ¿A qué se fue allá? Él se fue a preparar lugar. Por eso dice, él se fue a preparar lugar para nosotros. Dice ahí. Por eso dicen, en el hogar de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, o muchos lugares hay, o muchas viviendas hay. Dice, voy pues a prepararles un lugar. Y dice, y si me voy y les preparo un lugar, entonces voy a venir otra vez y les voy a llevar conmigo. ¿Ve? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué está haciendo? Primero lo que él está poniendo acá es, no se turben, o no se angustien, no se apenen. Y como en este tiempo no tenemos que estar angustiados. Este es un llamado para este tiempo para nosotros. No tenemos que estar angustiados. La palabra angustiado quiere decir estar triste, asustado, con pánico. Estaba leyendo el informe de un misionero que decía que había una persona, una señora, que estaba con una crisis de pánico absoluto porque no podía salir de su casa, porque había toque de queda. Entonces, como había toque de queda, era difícil para ella afrontar esta situación. ¿Entiende? Entonces, y no solamente es el caso de ella, me imagino que muchas personas estar solamente en la casa, no salir, no salir, eso a veces a uno le pone en una situación emocional difícil. Entonces, por lo tanto, uno puede reaccionar con turbación o con angustia. Entonces Jesús está diciendo ahí, no te angusties, confía en Dios y confía en mí. ¿Da cuenta? Entonces, ¿cómo no angustiarnos? Acá nos está diciendo, no nos angustiamos cuando primero confiamos en Dios y obviamente confiamos en Jesús. ¿Y qué es confiar en Él? Confiar en Él es creerle a Él, creer lo que Él ha dicho, creer lo que está diciendo acá. No se turbe vuestro corazón, dice. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, y como confiamos en Él y Él no miente, entonces efectivamente Él fue a la casa de su Padre hace 2000 años. ¿A qué? A preparar lugar para nosotros. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, yo creo que ya está terminando de preparar ese lugar para nosotros. Y por eso dice, y voy a venir otra vez. Los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ahí está hablando ahí una promesa, o sea, hay un arrebatamiento. Él viene pronto a arrebatar a la iglesia, porque la iglesia es su novia, la novia de Cristo.
¿verdad? Muy bien. Y estamos viendo sobre esto y en Hechos capítulo 1, versículo 11, vamos a leer ahí desde el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino de Israel en este tiempo? Acuérdense, aquí está Jesús 40 días ya después de haber resucitado, ¿verdad? Entonces son las últimas horas que tiene este diálogo con los discípulos y le hacen esta pregunta. Entonces el Señor les contesta y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso solo eh, puso en su sola potestad. ¿Ve? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, antes de irse, ¿qué hace? Les da la gran comisión, que hay que ir a predicar el Evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén, por todas las naciones. Versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ¿ve? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y está entonces, de pronto él se va y ellos con mucha sorpresa ven un acontecimiento extraordinario. Se fue el Señor. Me imagino que ellos querían que se quede. Entonces dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. No, son dos ángeles. Y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mira lo que dice acá. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Haz cuenta entonces, ahí está, hemos visto, ya, hay una promesa del Señor Jesús. No se turben, yo voy a preparar el lugar y voy a volver. Aquí los ángeles mismos dicen, ¿por qué están viendo? Este Jesús que fue tomado de ustedes, así también va a volver. ¿Entiende? Entonces, eso es un consuelo para nosotros. Por lo tanto, debemos estar consolados, no asustados. O sea, sabemos perfectamente que viene una gran tribulación. Si estos son principios de dolores y lo que viene más adelante va a ser terrible. Pero la buena noticia es que usted y yo no vamos a pasar por esa situación. O sea, va a haber especie de guerras mundiales, va a haber especie de guerras biológicas, etcétera, etcétera. Va a haber tantas cosas cuando vemos Apocalipsis capítulo 6 para adelante. Pero la buena noticia es que nosotros como iglesia no vamos a pasar por eso. Y no es porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo sostiene. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, también tenemos acá unas profecías de que el Señor obviamente nos libra de una ira venidera. Sabemos que hay una ira venidera y que Él nos libra de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. O sea, ya no estamos yendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de eso, ¿no? De el día del Señor, el día de Jehová, día terrible. El mismo Mateo capítulo 24 dice, gran tribulación. Pero lo que estamos estudiando acá es acerca del rapto. O sea, la iglesia es arrebatada antes de que empiece todo esto. Entonces, por eso quería mostrarle unos versículos, por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está hablando ahí a la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo, y le dice algunas cosas, por ejemplo, él dice en el 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego empieza a destacar el ejemplo que estaban dando los tesalonicenses, que ellos no se habían quedado tranquilos con la fe que había puesto Dios, sino ellos recibieron al Señor Jesús, se bautizaron e inmediatamente empezaron a compartir el Evangelio con sus vecinos, con sus parientes, con todo el mundo. Entonces, por eso Pablo estaba destacando esto. Y en el versículo 9, incluso 9 y 10 que voy a leer, dice, y porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo verdadero. ¿Ve? Habían dejado la vida pasada, la vida mundana que tenían, y su conversión era tan genuina que había un cambio absoluto y total. ¿Entiende? Entonces en el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Viste? Entonces hay una ira venidera, pero Jesús, ¿qué hace? Jesús nos libra de esa ira venidera. Hemos visto una promesa que estamos viendo ahí, un compromiso, tenemos una promesa ahí. Primero hemos visto la promesa de que Él
Él prometió volver acá, dice, Él promete, Dios promete librarnos de una ira venidera. Por eso dice, y esperar de los cielos, si estamos esperando. El creyente vive esperando. Por eso la Biblia dice que nosotros solamente en este mundo, ¿qué somos? El creyente es pasajero, es extranjero, es advenedizo, es un turista. Es como cuando uno va, por ejemplo, a otro país a hacer turismo. Tú sabes que es bonito ese país, es bonito ese lugar, pero tú no vives ahí. Tú sabes que estás ahí solamente de pasada. Eres solamente un pasajero. Eso es lo que somos en este mundo. Nuestro hogar es el hogar celestial y eso es lo que esperamos. Y también en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, lo mismo dice, dice acá el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿ve? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otro consuelo de que nos libera. Y también en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 13, él está hablando ahí en el versículo 10. En Apocalipsis 1 al 3 tenemos el mensaje para las iglesias, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ve? Entonces, y eso cuando empieza en Apocalipsis capítulo 6, entonces está prometiendo a nosotros como iglesia de que nos va a librar de una prueba que va a venir sobre todo el mundo entero. Versículo 13 ya, el que tiene espíritu, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está. Entonces estamos viendo ahí, como vuelvo a reiterar en Tito, estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces eso y enseguida ya vamos a ver ya cuando entramos ya después de ver estas promesas, la promesa de que del Señor Jesucristo, la promesa de que Él vuelve y la promesa de que Él nos libra de la ira venidera. Aquí tenemos ya el proceso de cómo va a ser este arrebatamiento. Y obviamente es bien claro, hay dos pasajes al respecto, están en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, y en 1 Corintios 15, 51, 52. Entonces ahí vemos, ahí describe ahí el proceso de este arrebatamiento, de cómo va a ser. Dice ahí, primero Pablo les explica a ellos, ¿por qué? Porque ya sabemos, los hermanos desde aquel entonces, desde la iglesia primitiva, ya estaban esperando la venida del Señor, así como nosotros estamos esperando la venida del Señor, ¿entiende? Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces él empieza dándoles ánimo a ellos. Le dice que no se pongan tristes por aquellos que están durmiendo. La palabra dormir acá obviamente se refiere a los que habían muerto en el Señor, ¿no? Sus cuerpos se quedaron acá, pero su alma y su espíritu se fueron con el Señor. Entonces muchos hermanos, como no sabían muy bien este asunto, y obviamente estaban tristes. Me imagino que algunos habían perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus seres queridos, y estaban tristes. Entonces Pablo les empieza a consolar, y por eso empieza a argumentar de cómo va a ser este evento. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si Jesús murió y resucitó, igual, en el arrebatamiento, primero van a resucitar aquellos que han muerto. ¿Y cómo va a ser esto? Dice que el Señor Jesús va a traer sus almas y sus espíritus con ellos y obviamente va a recuperar sus cuerpos. Y esos cuerpos se van a convertir en cuerpos glorificados. Ya no van a ser estos cuerpos que tenemos, ¿verdad? Más adelante explica todo eso cómo va a ser. Y un cuerpo glorificado, ¿qué implica? Un cuerpo glorificado implica un cuerpo superior, no este cuerpo que tenemos, ¿entienden? Entonces dice ahí, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo que está diciendo, primero va a haber una resurrección de aquellos hermanos que han fallecido. Primero van a resucitar ellos.
antes de que nosotros seamos arrebatados. Y dice al versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la pregunta es acá, dice, el Señor viene, ¿cómo viene en el arrebatamiento? Primero dice, viene ¿dónde está? Con voz de mando. Ahora, ¿se acuerdan lo que pasó en Juan capítulo 11, versículo 43? En San Juan capítulo 11 encontramos ahí, ¿se acuerdan de Lázaro? Y Lázaro era uno de los amigos íntimos de Jesús. Lázaro, Marta y María. El Señor Jesús siempre que pasaba por Betania, siempre se alojaba en esa casa. Y como cuando yo viajo muchas veces a Perú y me alojo en casa de hermanos a quienes amo mucho. Ellos me aman y siempre me brindan su casa. O aquí, ¿no? Aquí en Santiago hay hermanos que son bueno, la mayoría de los hermanos son muy amorosos. Uno va a sus casas, a uno lo atienden. Entonces el Señor Jesús igual en su ministerio, él tenía amigos bien especiales. Entonces cuando el Señor Jesús estaba lejos, le avisan de que un amigo suyo había fallecido, ¿no? O estaba enfermo. Entonces él se demora a propósito y 4 días después de que él fallece, cuando ya lo habían enterrado, va allá a Betania y llega allí y llora obviamente por su amigo Lázaro que había muerto. Entonces le dice, ¿dónde está Lázaro? Acá está, Señor, ya son de 4 días. Su hermana María, ya hiede, Señor, está ya hediondo, no es bueno ya. Entonces el Señor dice, quiten las piedras. Quitaron las piedras y el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Entonces, más o menos lo que yo pienso cuando dice acá en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con voz de mando. ¿Qué va a mandar el Señor? Creo que va a mandar que los muertos salgan de sus tumbas. Entonces muchos podrían reírse de eso, ja, 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 ¿cómo va a ser eso? Bueno, nosotros podemos reírnos, o sea, los humanos, las personas se pueden reír, pero no Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Entonces dice ahí, Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. La pregunta es, ¿quiénes son los arcángeles? Sabemos que el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. Entonces uno de los arcángeles me imagino que va a venir para qué, para retirar, para que mientras ocurre este evento, para detener a los demonios, ¿no? Para que no interfieran. Y dice con trompeta de Dios. Entonces la trompeta suena como una señal de que los creyentes tienen que salir. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Es algo precioso ahora. Eso es lo que va a pasar. ¿Ve? Ese es el arrebatamiento, esa es la profecía que va a pasar. Así, por lo tanto, nosotros, versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, nos advierte muchas veces, hay una ira venidera, va a haber un juicio sobre la tierra, pero ustedes aliéntense, porque antes de que sucedan esos juicios, nosotros vamos a ser arrebatados. Todos aquellos, ¿quiénes? Todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. ¿Entiende? Y ahora usted que está escuchando, tal vez tu fe en Jesús no ha sido tan genuina. Es el tiempo en que tú tienes que sentarte y evaluarte. ¿Realmente yo he puesto mi fe en Jesús? Porque si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú solamente tienes una información de Jesús. Has ido alguna vez a la iglesia, ya has dejado de congregarte y tú estás ahí. Tú dices, sí, yo creo, pero tal vez tus convicciones son más intelectuales que espirituales. Entonces, por lo tanto, tú debes hacer una decisión, hablar con el Señor y decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Porque cuando se cumpla este evento, no vaya a ser que tú te quedes. Y cuando tú te quedas, obviamente vas a sufrir las consecuencias de todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero antes de ello, todavía estamos a tiempo para qué? Estamos a tiempo para arreglar cuentas con el Señor. ¿Haz cuenta? Ahora bien, y este acontecimiento, ¿cuánto tiempo va a durar? Ya hemos visto cómo va a ser. Primero, el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros vamos a ser arrebatados para estar siempre con el Señor. Entonces, este evento
¿Cuándo va a ser? No sabemos. Sabemos que está más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos esperando eso. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esto? Entonces, en primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice así la palabra de Dios. He aquí, el apóstol Pablo escribiendo otra vez a los Corintios, he aquí, os digo un misterio. La palabra misterio, que significa algo que estaba tapado, como con cortina. Voy a abrir la cortina para que vean lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento. Mira lo que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está. Entonces, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y abrir y cerrar de ojos, ¿a cuánto se refiere? Se refiere a segundos, tal vez no sé, a medio segundo, qué sé yo. O sea, va a ser un acto momentáneo, ¿entiende? Entonces por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, vuelvo a reiterar, primero, tenemos una promesa de que Él vuelve. Segundo, tenemos una promesa de que Él nos va a librar. Y tercero, tenemos acá del proceso de cómo va a ser el arrebatamiento. ¿Se da cuenta? Entonces, en conclusión, todo esto debe consolarnos. Ya hemos visto que todo esto lo que está pasando, esto de la pandemia a nivel mundial, son principios de dolores. Y vienen cosas peores. Pero antes de que empiecen esas cosas peores, como dice acá en Apocalipsis capítulo 6, cuando dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, empieza a salir el anticristo y todo eso, y todos esos eventos, todos esos juicios, dice, antes de eso hay un arrebatamiento. Y en ese arrebatamiento, ¿quién es arrebatado de la tierra? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todas aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, por eso, en primer lugar, tienes que poner tu fe en Cristo. Y en segundo lugar, si ya tienes tu fe, si has puesto tu fe en Cristo, entonces tú debes mostrar esa tu fe en los hechos. Congrégate, eh, háblale a otros de Cristo, eh, ¿cómo se llama? Sé buen testimonio para otros. Amén. Entonces, en ese sentido, les animo a que cada uno de nosotros terminemos consolados. Esta promesa nos consuela a nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar para terminar y los espero a las 8:30 de la noche. Amado Padre Celestial, gracias te damos por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios que nos ama. Y gracias porque tú nos amas tanto que dejaste tu gloria para venir y morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y nos has salvado de toda lengua, pueblo y nación. Y pronto vas a venir para volvernos a llevar a tu presencia, Señor, como dice en Juan capítulo 14, 1 al 3, que no debemos estar turbados ni asustados, porque tú has vuelto allá a la casa de tu Padre a preparar lugar para nosotros, que vuelves pronto para llevarnos, Señor. Y pronto nos quiere liberar de la ira que viene. Te alabamos por ello. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos a las 8:30 de la noche. Sí.